En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Bien, y este segmento editorial que hemos... Empecé trabado, ¿eh? Sí. Que hemos devenido en mesa de debate editorial. Lo tenemos ya a Luis Cuello. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Saludos a todos. Estamos viendo en el Facebook algo que le corresponde a usted por ser habitante de santafesino, una propaganda de Hapkin que dice: Rosario. Nosotros hicimos 680, pavimentamos 680 calles. Ustedes, se refiere supuestamente al gobierno provincial, pongan los patrulleros. No, asquerosito. Eso- No sé si lo viste, yo lo empecé a ver hoy. Pusimos el pavimento, pongan los patrulleros. Es tremendo. Bueno, sí, bueno, es parte de esta parafernaria de las propagandas políticas que por lo menos acá nos van a aturdir creo que hasta el próximo domingo. Claro, recordemos que ustedes tienen las PASO dentro de muy poquito. El 17, El 17, exactamente. Bien. creo que el 17. Bueno, Le aclaro que no generan ni gran expectativa ni gran euforia electoral en la gente de a pie, ¿no? exactamente, algo que se viene manifestando en casi todas las provincias donde ya hubo elecciones. Sí. Bueno, pero no es Sí, el... Hapkin nos dice que el otro día hubo 5 muertos por tiroteos en un día, pero bueno. Nosotros pusimos los muertos, ustedes pongan los cajones, podría ser otra publicidad. Sí. En onda humor negro uno podría decir eso realmente. Bien, pero hoy nos convocaba otra cuestión, nos convocaba este uso de los medios. Algo dijimos en los bloques anteriores de esta cuestión asquerosa de cómo titulan los medios en la supuesta imparcialidad. Yo recordaba en esta cuestión de los medios lo que fue un poco la vieja pelea por lo que ya hoy es una cosa que parece de la prehistoria, la ley de servicios audiovisuales, como pomposamente se la llamó, que en realidad había nacido mucho antes de que el kirchnerismo se acordara de que podía llevar adelante una ley de ese tipo. Nació en reuniones donde la Universidad de Rosario tuvo bastante peso, con periodistas, con estudiantes de comunicación y con sectores relacionados al tema, donde se elaboraron esos famosos 21 puntos que después fueron la base de la ley, que buscaban, entre comillas, democratizar el uso de los servicios audiovisuales. Cuando viene la pelea de la 125, el enfrentamiento del kirchnerismo con Clarín, Cristina, como una forma de chantaje, toma la ley, la lleva adelante, le hace algunos toques, la presenta y termina convirtiéndose en ley. La ley que nunca estaba dispuesto a aplicar el gobierno kirchnerista, que simplemente la tuvo ahí como una bandera más. Cuando asume el gobierno de Macri, el primer decreto de Macri es justamente dar de baja la famosa ley de servicios audiovisuales, y ahí se terminó un poco la historia, porque en los 4 años de gobierno de símil kirchnerista, no sé cómo llamarlo, de Alberto Fernández, no se volvió a hablar del tema de la ley de medios, y en realidad uno tendría que decir a este punto que el macrismo, por supuesto, no iba a avalar esa ley, y el kirchnerismo tampoco iba a ir contra los medios llamados hegemónicos, porque en realidad lo que buscaba era de alguna manera hegemonizar ellos los medios. Todo esto para decir que a veces, cuando en ese eufemismo utilizamos medios hegemónicos, ¿qué son los medios hegemónicos en definitiva? Los medios hegemónicos, me parece que más allá del lado de la famosa grieta, son los medios que están íntimamente vinculados a los poderes, a las distintas facciones que se pelean por mantener el Estado, y a los empresarios. Directamente eso, nada más ni nada menos, ¿no? Sí, indudablemente eso se ve muy claramente en estos días, cómo los medios acompañan las necesidades del gobierno y de los sectores económicos, por ejemplo, en la postura que algunos tuvieron con respecto a Jujuy, y dejaron de tenerla, y otros directamente nunca la tuvieron. Concretamente, C5N utilizó el conflicto de Jujuy para volcarse con periodistas a las 24 horas en un momento, y ahora desapareció.
Habrá que preguntarse por qué desapareció de ese 5N la cuestión de Jujuy. Y TN, por el contrario, nunca mencionó a Jujuy y sí prefirió ir por el caso de Capitaniche en Chaco, por ejemplo. Esa es una demostración, me parece, cómo funcionan. Sí, más aún, fue en muchos medios fue, por un lado, la represión en su momento, pero después desapareció completamente de la agenda periodística. Uno entra a cualquier medio nacional, sea Clarín, sea La Nación, y sus multimedios vinculados a Infobae, y no encuentra una sola palabra, está totalmente silenciado. Pero Jujuy, que hoy es un punto muy alto y sigue siendo un punto muy alto, es solamente un ejemplo de eso. Todo lo que tenga que ver con la comunicación o la información se convierte en incomunicación y desinformación con estos medios. O sea, se utiliza de acuerdo a las necesidades tal o cual noticia, y se ocultan otras, lo cual no solamente es totalmente antidemocrático, por decirlo de alguna manera, sino que demuestra cómo estos medios son parte de este régimen político que tanto denunciamos desde este espacio. Eso es interesante verlo, por ejemplo, en el caso, entre otros, ¿no es cierto?, del extractivismo. Nosotros siempre hablamos de que hay un acuerdo general en todo el sector político de seguir aplicando el extractivismo, y en todo caso se disputan por quién se queda con el dinero, nada más. Y en los medios también hay un acuerdo de avalar eso. Yo, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de Página 12, que tenía buenos periodistas que escribían sobre extractivismo, denunciando, por ejemplo, las consecuencias de las fumigaciones, etcétera, y esos periodistas se terminaron yendo básicamente porque ya no les permitían publicar, o porque tomaban la nota, le cambiaban el título, le sacaban algunos fragmentos, o sea, la nota parecía absolutamente desmembrada para que no sea ofensiva a los oídos fumigadores, por ejemplo. Eso me parece que es... el caso de Darío Aranda. Claro, sí. Completamente, sí. Y también es interesante verlo, esta ligazón, no solamente con el poder de turno, sino también, y seguramente de fondo más que nada, con los medios, con los poderes económicos, con los medios económicos. Recordemos la postura de toda la prensa hegemónica, de un lado y del otro, de la supuesta grieta, con respecto al COVID. Cómo hicieron una campaña a favor de los laboratorios, donde era... Después nosotros, entrando en las redes sociales, encontramos destacados científicos que alertaban sobre los problemas de la vacuna, del aislamiento y de un montón de cuestiones, pero esos científicos, esos hombres que pensaban estas cuestiones desde otro punto de vista, nunca llegaban a los medios. No, nunca, jamás, pero además eso tiene una lógica interna. Si usted, a mí siempre me ha sorprendido una cosa, no veo mucha televisión, pero en algún momento, en alguna sala de espera de algún lugar que siempre está en la televisión, yo no sé si ustedes tomaron en cuenta la cantidad de propaganda de medicamentos de venta libre que existe en la televisión. Es una cosa increíble. Durante la mañana es una detrás de otra: para el tránsito lento, tómese tal pastillita para estar más fuerte, tal vitamina, tal cremita, bueno, todo lo que podemos encontrar. Entonces uno se preguntaba cuando presentaba, ¿se acuerdan del COVID? La mesa de notables, los científicos, y después uno descubría que la mayoría de esos tipos estaban vinculados a laboratorios y que obviamente mantenían una línea editorial que tenía que ver en función de esos grandes negocios de los laboratorios, obturando cualquier debate. No es acá que vamos a entrar a definir tal cosa, tal otra cosa en la política del COVID, pero lo que sí significó un aplastamiento y una generación de una opinión pública, como se le dice, entre comillas, totalmente aturdida por estas cosas. Sí, porque funcionan también un poco como por invasión, ¿no es cierto?
Claro, 40 veces al día diciéndote lo mismo o mandándote el mismo mensaje prácticamente subliminal. Pero yo quería destacar algo que venimos, de hecho, mencionando hace unas cuantas semanas, que es que en contraposición a esto que estamos describiendo, hay también un montón, estos son gigantes, ¿no es cierto? Son, si quisiéramos llevarlo a una comparación en el reino animal, son como las personas, y después hay un montón de hormiguitas. A ese nivel de diferencia de tamaño tenemos que hablar, pero que actúan por cantidad, que son la cantidad de medios alternativos que hay, de personas incluso que toman prácticamente una función periodística in situ, que ven una injusticia e inmediatamente sacan el celular y empiezan a filmarla, y de esa forma incluso hasta se han logrado documentar situaciones de abuso policial, etcétera. Eso se vio y se está viendo, por ejemplo, mucho ahora también en la cuestión de Jujuy, y se ve en cada situación. Se vio, por ejemplo, la represión en Guernica, en cada situación represiva, de movilización social, etcétera. Se ve un montón de hormigas que trabajan en difundir esto, y nosotros, obviamente, desde nuestro modesto lugar, intentamos hacer parte de eso y también ser un poco caja de resonancia de gran parte de ello. Sí, exactamente. Y eso es en contraposición justamente con el funcionamiento de estos grandes medios, que son grandes empresas, por otro lado, ¿no? Y también este sector del cual nosotros somos parte, también la distancia a este desarrollo casi repugnante del periodismo amarillista, ¿no? Porque ya no es solamente mostrar tal acto de represión o tal otra cosa, sino lo que nos van mostrando, ¿no? Ustedes recuerdan, bueno, lo que decía Juan del Chaco, obviamente que es un homicidio, un femicidio totalmente repugnante, pero cada vez más, fíjense cómo se va vinculando eso a un problema policial y no al verdadero problema de fondo, que es el gobierno capitalista, como una demostración de los feudos que tenemos en la provincia, o como fue el tratamiento de los rugby. Y fíjense lo siguiente, durante un mes tuvimos rugby con la muerte de este muchacho, terrible muerte de este muchacho, Baezosa, y ahora desapareció completamente y ya nadie se acuerda de eso, y ahora pasamos a el tema Cecilia, o al policía que salvó a la mujer en Saavedra, o al homicidio en tal lado, o mostrar la cámara de seguridad de cómo chorean en tal lado. O sea, creo que en eso hay una contraposición completa de generar, inclusive generar un clima, ¿no es cierto?, punitivista, un clima antitrabajadores. Todo el tratamiento sobre las organizaciones piqueteras, más allá de la diferencia que uno puede tener con ella, es otro ejemplo de eso, ¿no? En la ratificación de estos negros no habría que darle nada y habría que mandarlos a creo que es una demostración de esa contraposición. Ni que hablar cuando hay un conflicto sindical, por ejemplo, como fue, por ejemplo, lo de Cresta Roja con Corte de la Panamericana, tratándolo como un problema de tránsito. Claro, sí. Enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, que esconde que la policía va con casco, escudo, gases, bala de goma, bala de plomo. Sí, siempre vamos a encontrar la misma matriz, por decirlo de alguna manera. En el pasado se decía, en el siglo XIX, que toda familia oligarca de aquellos años tenía que tener en su seno un cura, un militar y un periodista. Mira vos, está buena esa, no la conocía. Sí, señor, así era, y si uno mira, más o menos era así. Y justamente, porque esta cuestión del periodismo no es de ahora, esta función social, bien dicha, del periodismo no es de ahora, pero uno hoy la ve exacerbada por una cantidad de intereses que ya van más allá de posturas ideológicas del propio diario. Sí, claro. Bueno, sí, lo que vos decís, esta historia no es nueva, que eso podemos recordar a Rodolfo Walsh, ¿no? Podemos recordar a George Orwell, que también en su momento fue periodista y de alguna manera reflejó
la guerra civil en España. Es un tema viejo, pero parece ser que hoy está, justamente porque también el desarrollo tecnológico de los medios está totalmente exacerbado, ¿no? Porque así como en todo el capitalismo ha penetrado hasta el último rincón del mundo, también estos medios intentan monopolizar y meterse en absolutamente todo el mundo, casi diría con una intención de formatear cabezas. Sí. Sin el casi diría, es así. Yo a esa suma... El casi sobraría. Yo agregaría a esa lista que vos hiciste de George Orwell y Rodolfo Wall a John Reed, otro referente para nosotros. Así. Claro. El que relató magníficamente la Revolución de Octubre del 17. Sí, tenés razón. Exactamente. Bueno, Luis, hicimos una pasadita por los medios. Habrá que seguir... Una pasadita daría horas y horas para hablar de esto, ¿no? Y de ejemplos, bueno, ni que hablar. Por eso apoyen a los medios independientes, que como dice Liz, pelean permanentemente, que son reprimidos, que en muchos casos, y hay una represión fundamental, ¿no? Que es las cuestiones económicas que nos permiten sostenernos, porque de alguna manera somos medios autogestionados, que gestionamos nuestros propios recursos, nuestros pocos recursos, y sí mucho esfuerzo en esa tarea. Sí, efectivamente. Muy bien, Luis, en un ratito volvemos a estar en comunicación contigo. Un abrazo. Nos vemos en un ratito.